puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, Barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Agradezco a Dios por este maravilloso día que nos regala, un día cargado de bendición, un día lleno de propósito, un día donde el Señor sé que nos va a sorprender. Saludo a todos los oyentes, a todos los que se comunican con nosotros al número 318-775-5986. 318-775-5986. Para nosotros es muy importante reportar esa sintonía que usted nos escribe a través de este número de WhatsApp. Es muy importante conocerle, muy importante para nosotros saber de usted. Así que mi invitación es que si usted vive aquí en Colombia nos puede enviar un mensaje de texto al 318-775-5986, o si vives en el extranjero nos puedes escribir a través del WhatsApp a ese mismo número 318-775-5986. También nos puedes buscar en redes sociales. Nosotros estamos en Facebook como Iglesia Cristiana Embajadores del Rey. Así aparecemos en Facebook, Iglesia Cristiana Embajadores del Rey. Y también nos puedes buscar a través de el grupo de YouTube o el canal de YouTube. Ahí en el canal nos vas a encontrar como Iglesia Cristiana Embajadores del Rey. Así nos encuentras en Facebook, así nos encuentras en el canal de YouTube, Iglesia Cristiana Embajadores del Rey. Y quiero invitarles para que usted me acompañe a hacer una oración. Hoy vamos a hablar de sexo, algo escandaloso a veces en el ámbito cristiano, pero hoy vamos a hablar del sexo conforme a la palabra de Dios. Así que acompáñeme, por favor, cierre sus ojos allí donde está y vamos a orar por la palabra. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias, bendigo tu nombre, te exalto y te doy gracias porque no hay ningún tema que no encuentre yo respuesta en el manual de vida que nos dejaste, que es la palabra de Dios. Yo honro tu palabra y tu palabra, Señor, a su vez me honra. Yo te doy gracias, Señor, porque el respeto que tengo por tu palabra, a su vez, trae respeto y valor a mi propia vida. Hoy pido, Señor, que nos hables, no solo a los jóvenes, sino que nos hables a todos, adultos, a los viejos, a todos, a los niños, acerca de la sexualidad que agrada a Dios. Y pido, Señor, que los oídos de los oyentes sean abiertos en esta hora, los oídos de los oyentes sean abiertos con entendimiento, y que tu palabra pueda predicarse limpia y sanamente, y que tú seas glorificado a través de este tema, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca del sexo. Alrededor del tema del sexo existen muchas creencias erróneas. Hay muchas creencias erróneas. Hay verdades que están ocultas. Existen mucho tabú alrededor de este tema. Y hay cierta vergüenza en abordarlo, ¿no? La gente le da mucha pena hablar de sexo. De hecho, digámoslo que en la iglesia no se acostumbra a hablar de sexo hablando de la iglesia cristiana, y es un grave error. Porque todo, como dice mi mamá hoy en día, todo es sexo, dice mi mamá, todo es sexo, sexo, sexo. Por donde se mire, los comerciales,
la televisión, la música, todo está invadido con sexo. Entonces, si la iglesia no habla de sexo, no solo a sus jóvenes, sino a toda su congregación, ¿quién les va a hablar? Si yo no le hablo a mi hijo de lo bueno, ¿quién le hablará a él? Así que le voy a hablar acerca del sexo desde la óptica de la palabra del Señor. Le voy a contar qué es el sexo. Es el proceso mediante el cual los humanos y otras especies se aparean, conduciendo obviamente este proceso a la reproducción de la especie. En los humanos, el acto del sexo es más complejo que en los animales, ya que comprende más que el simple hecho de la reproducción, también lleva una alta dosis de placer. El sexo en los seres humanos no solo fue hecho para reproducción, sino también para generar placer. Y es de ese placer que Satanás se ha prendido para dañar a nuestras generaciones. Muchos jóvenes han recibido de parte del enemigo una mala información acerca de lo que es su sexualidad. Entonces llegamos a una primera conclusión. El sexo es reproducción, pero también el sexo es placer. Génesis capítulo 1 versículo 28 dice el Señor así, hablándole al hombre y a la mujer. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Fructificad y multiplicaos. ¿Cómo pasaría todo esto? Pues por medio de ¿qué? Del sexo. Dios en sus planes quiso poblar la tierra a través del sexo. Pero ¿sabe qué ocurre? Nosotros no hemos comprendido cuál es el verdadero significado en la Biblia de la sexualidad. De hecho, algo que me llamó mucho la atención es que la palabra más buscada en Google, la más googleada, es sexo. Tiene un promedio de 338 millones de visitas en Google cada mes. Cada mes. Cada persona está buscando qué significa sexo. Sabe que tiene más de 4.000 millones de visitas al año, lo que lo convierte en una de las palabras más buscadas en toda la historia. La gente está buscando respuestas y la iglesia, usted como la iglesia del Señor, debe ser una respuesta a esa necesidad. Nosotros a los jóvenes de la iglesia les hablamos de sexo, pero también les hablamos a los casados, a los solteros y les tratamos de educar en algo que aprendimos muchos de nosotros incorrectamente. Esto que yo le acabo de decir de Google me revela dos verdades. La primera es que los adolescentes son el grupo más grande de usuarios en Internet y esta tendencia revela que cuando se trata de sexo, los adolescentes tienen muchas preguntas. La segunda verdad que yo veo aquí es que están buscando respuestas muchas veces en el lugar equivocado. Ahora, ¿el sexo lo hizo quién? Dios. El sexo como tal no es pecado. Voy a ir despacio. ¿Cómo así? No es pecado. Lo que es pecado es la práctica del sexo por fuera de los parámetros establecidos por Dios. Eso se lo voy a hablar claramente. La práctica del sexo fuera de los parámetros establecidos por Dios, eso sí es pecado. Por ejemplo, el sexo solo se hizo para el matrimonio. Cualquier práctica por fuera del lecho matrimonial es pecado. Antes de casarse se llama fornicación. Por fuera del hogar con otra persona que no es tu pareja se llama adulterio. Así que el sexo tiene un tiempo reservado por Dios, se llama matrimonio. No le busque argumentos, no le busque excusas, no le busque justificaciones. Es que Dios sabe que nos amamos, es que Dios sabe que somos el uno para el otro, es que Dios sabe. No, la palabra de Dios es clara.
Cuando una persona se casa, se hace una sola carne a través del vínculo matrimonial. Ahora me voy a meter en aguas bastante turbulentas. Resulta y pasa que muchas personas aprendieron mal qué es el sexo. Y lo aprendieron a través de una basura, de algo inmundo que se llama la pornografía. Usted se sorprendería cuántas consejerías atiendo yo de gente de todas las edades creyentes atados a pornografía. ¿Sabe que el 70% de los jóvenes entre los 18 y los 25 años ven por lo menos una vez al mes pornografía? Quiero contarle que la edad promedio para la primera exposición de pornografía está antes de los 11 años. Nos encontramos hoy con niños de 8, 9 años ya consumiendo pornografía. Le quiero contar que el 35% de los adictos a la pornografía son mujeres. Significa que de cada 100 personas, 35 de estas adictas son mujeres. Ahora, la pornografía es una desviación aberrante del sexo que hizo Dios. No tiene nada que ver con lo que hizo el Señor. Recuerde que Satanás es un imitador. Satanás es una persona que copia y nunca una imitación será igual al original. Jamás. Entonces Satanás ha querido desdibujar la imagen correcta de la sexualidad que hizo Dios. Yo le quiero contar acerca de esto de la pornografía que hoy en día está llenando a nuestros jóvenes de basura. Eso es lo único que hace la pornografía, llenar de desviación, una desviación aberrante del sexo que hizo Dios. La pornografía fue creada para contaminar. Es un material explícito, cargado de violencia, fetichismo, relaciones contra naturaleza, lujuria, masoquismo, promiscuidad. El sexo que creó Dios nada tiene que ver con la pornografía. El sexo creado por Dios es para bendición de una pareja de esposos. Sin embargo, la pornografía fomenta la infidelidad, la promiscuidad, fomenta relaciones contra naturaleza, fomenta relaciones entre desconocidos y saca un ingrediente importantísimo que tiene el sexo que agrada a Dios y es el amor. Se convierte solo en carne. Muchas mujeres de las que trabajan en pornografía, muchas de ellas son esclavas sexuales. Están allí haciendo películas contra su voluntad. Hubo un personaje llamado Hugh Hefner, creador de Playboy. ¿Y sabe? Yo no sé dónde está este señor que ya falleció. Pero por su nivel de maldad y oscuridad, si no se arrepintió, sé que lo más seguro es que pueda estar en este momento condenado. Hugh Hefner, fundador de Playboy, aseguraba que las mujeres eran como animales. Solo servían para tener sexo con ellas. Por eso el símbolo de Playboy es un conejo. ¿Por qué? Porque los conejos se multiplican constantemente. Por eso a veces yo noto en hogares cristianos, jovencitas, niñas, que sus padres les compran prendas con el símbolo Playboy. El símbolo Playboy es un símbolo que degrada a la mujer, que la humilla. Por eso él comparaba a las mujeres con conejitas y las vestía como conejitas. ¿Sabe? La pornografía crea adicción y esto puede volverse una situación patológica, como una enfermedad psiquiátrica. Hay gente que está adicta al sexo, adicta a la pornografía, adicta al cibersexo, adicto a todo esto que Satanás les está dando como basura, que está dañando lo hermoso que es el sexo
según creado por Dios. Dentro de estas cosas, la pornografía fomenta la fornicación. La palabra fornicación viene de una palabra en latín, fornicari. ¿Y sabe qué significa fornicari? Significa tener relaciones sexuales con una prostituta. De hecho, viene la palabra fornicación de dos palabras, forneia y fornix. La palabra fornix se deriva de una bóveda donde se hacían las prostitutas romanas. Había un lugar de bóvedas y allí habitualmente se aposentaban las prostitutas. Entonces de allí viene la palabra fornicación, de fornix o forneia o porneia. La palabra burdel es un término usado en referencia a la relación sexual fuera del ámbito matrimonial. Es decir, aquella relación sexual que se da entre dos personas desconocidas, que no están unidas por el vínculo matrimonial. Hoy en día nos encontramos con parejas, y ¿sabe qué es lo más tremendo? Parejas de creyentes fornicando. ¿Sabe qué más no es el sexo que hizo Dios? El adulterio. Si usted está casado y tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su pareja, está adulterando. Le voy a hablar un poco más acerca de la fornicación. La palabra declara en 1 Corintios capítulo 6 que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Acompáñeme por favor a 1 Corintios capítulo 6 y mire lo delicado de la fornicación. Gente que dice, no, es que solo fue una noche, solo fue una experiencia sexual. Mira, estás dañando no solo tu cuerpo, sino tu ser interior. 1 Corintios capítulo 6, versículo 13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro las destruirá el Señor. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Escúcheme. Cuando una persona tiene sexo con otro, hay una unión, no solo física, sino espiritual. Esta unión de ser una sola carne, que acabo de leer, solo fue reservada para el acto sexual en el matrimonio. A Dios no le interesa que tú seas una sola carne con tu vecino. A Dios no le interesa que tú seas una sola carne con tu compañera de estudio. A Dios le interesa que seas una sola carne con tu esposo o con tu esposa. Entonces hay personas que han fornicado y que tomaron su alma, su ser interior y lo ataron a personas de su pasado y hubo ligaduras allí, ataduras que no se han roto y por eso después de tantos años, aunque asistas a una iglesia, todavía sigues recordando, anhelando, deseando, soñando con esa persona. Luego dice el versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, porque cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Usted sabe cuál es el departamento de Colombia donde más cáncer de próstata hay? ¿Sabía? San Andrés Islas. Donde más cáncer de próstata hay. ¿Por qué? Por la promiscuidad. El que fornica contra su propio cuerpo peca. También le quiero hablar que no es el sexo de Dios. La masturbación. La masturbación es el compañero culpable de la pornografía. Estas dos cosas van siempre de la mano. Al aumentar la exposición a la pornografía, aumenta la aceptación a la masturbación.
Hoy en día, si usted va al mundo le va a parecer normal que la gente se masturbe. Los psicólogos aconsejarán que es bueno conocer tu cuerpo. Pero la masturbación crea hábitos incorrectos que luego no te permitirán disfrutar el sexo que hizo Dios. ¿Sabe? El mundo dice que la masturbación es una práctica saludable, pero la palabra de Dios muestra algo totalmente contrario a esto. Acabo de leer que el cuerpo no es para fornicar, sino que el cuerpo es para el Señor. ¿Sabe? Esto que hace la gente es algo reticente que se basa en la lujuria. Esto es sexo sin intimidad, esto es solo carne. ¿Qué es reticente? Se basa en una mentira. Se basa en algo que no nos da una información clara. Se basa en una información que no es confiable. En una información sesgada. Generalmente con malicia que oculta o calla algo que pudiera decirse. Sabe que la masturbación crea en ella misma el reemplazar el acto sexual que hizo Dios. Sabe que la masturbación se basa en la lujuria. Normalmente una persona que se masturba es una persona lujuriosa. No es una persona pura. Es una persona que constantemente en su interior está lleno de deseo sexual. Sabe que el tema del deseo sexual es una cosa loca. Mateo 5:28 dice, Jesús dijo, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, yo puedo mirar a una mujer sin codiciarla. El punto está en mi codicia. Dice, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Sabe que hoy no solo vemos hombres que codician mujeres, sino que hoy vemos mujeres que codician hombres sexualmente? ¿Sabe que la masturbación es sexo sin intimidad? Es una actividad solitaria, por lo general secreta. Y al igual que la pornografía, la masturbación puede ser altamente adictiva. Necesitarás más y más de la misma dosis para obtener ese placer que te da el pecado. Una vez que una persona adicta a la masturbación se casa, puede experimentar disfunción sexual eréctil porque su cuerpo ha sido entrenado para responder sin conexión de una compañera o de un compañero. El peligro de esto es que la persona se acostumbró a autocomplacerse que ya no necesita del otro. De hecho, hay parejas de esposos que tienen más placer masturbándose que estando con su propia mujer. ¿Sabe? La desnudez es algo sagrado. La Biblia condena rotundamente a ver la desnudez del otro. La pornografía es conocer la desnudez de tu prójimo. Dice la Biblia que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, se escondieron debajo de un árbol, se taparon con hojas porque querían cubrir la desnudez. Génesis capítulo 3 versículo 10 dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el versículo 21 dice, y Jehová Dios dijo al hombre y a su mujer, les hizo túnicas de pieles y los vistió. Dios no hizo la desnudez para que fuera pública. Cuando una mujer descubre su cuerpo a un hombre, le está entregando todo. Por eso se llama intimidad. Por eso es algo íntimo, privado. Dios, cuando vio que el hombre tenía pena, vergüenza de su desnudez, ¿qué le hizo? Sacrificó un animal, fue el primer sacrificio, el primer derramamiento de sangre, porque dice la Biblia que Dios le hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles. ¿De dónde se sacó las pieles? De animales. Y para sacarlos tuvo que matarlos y los vistió. Yo no debo estar viendo la desnudez de nadie. Esto es un pecado que abomina al Señor. Génesis capítulo 9 versículo 22 dice que había un hombre que se había emborrachado, Noé se había embriagado. Después de un diluvio terrible, Noé se había embriagado. Pero ¿sabe qué sucede aquí? Estaba borracho, estaba desnudo. Y vino un hijo llamado Cam y vio la desnudez de su padre
Y cuando Noé se despierta y se da cuenta que su hijo vio su desnudez, lo maldijo, porque la desnudez no fue diseñada para ser pública. La desnudez es algo íntimo, reservado exclusivamente para tu esposo o para tu esposa. Hoy vemos una cosa que está de moda y es los jóvenes se toman selfies y esas selfies son desnudos y se las reenvían a una pareja, se las reenvían a amigos. Ya la desnudez no tiene la honra de antes. Hoy se usa mostrar sus genitales a través de internet, a través de redes sociales. Dios abomina eso porque la sexualidad la hizo Dios para que fuera algo íntimo. ¿Sabe qué está pasando hoy en día? La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, dice versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Qué significa la palabra mancilla? Sin mancha. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿A quiénes juzgará Dios? A los fornicarios, a los adúlteros, que mancillan su cama, que mancillan su lecho. Hay parejas, yo he atendido consejerías y gracias a Dios tenemos un principio en la iglesia, se llama el principio del derecho de la confidencialidad. Significa que lo que usted me cuente se quedará allí. Nosotros no revelamos nombres. Pero le quiero contar algo. Yo he atendido parejas de cristianos casados que para tener sexo ven pornografía. Tienen su lecho con mancilla. Y la Biblia dice que a los fornicarios, usted puede estar fornicando y decir es que yo la amo, ella me ama y nos amamos y justificarse. Pero dice que Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Y esto es mucho más grave de lo que se piensa. Ahora, si usted se enoja conmigo, enójese con la palabra, porque esa es la palabra. Y quiero decirle que es que yo no estoy exento de esto. La palabra nos juzga a todos, seamos casados o no. Esto es más grave, porque mira lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si un adolescente fornicario se muere y no se arrepiente, se pierde. Y se perderá para siempre. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes? Los injustos. Y luego Dios dice: no erréis, no te equivoques. Y luego me va a hacer una lista de 9 cosas o 9 personas que practican esto que no entrarán al reino de los cielos. La primera, los injustos, pero ahora me va a decir 9 más. A continuación, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Usted búsquele la explicación que quiera, el argumento que quiera, pero eso es lo que está diciendo la palabra. Yo no puedo modificar la palabra. Y si estamos en esta lista, pues hay que salir de la lista negra. Eso está diciendo la palabra. ¿Sabe que la Biblia también me habla en Gálatas 5:19 de las obras de la carne? Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia y sigue. Y luego dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sabe que practicar la inmoralidad, practicar la impureza sexual se paga con un alto precio? No poder llegar al reino de los cielos. Yo no soy el que determino quién entra al reino de los cielos, es Dios. Pero yo noto aquí en la Biblia una regla. Noto aquí unos parámetros. Eso no depende de mí, depende de la Biblia. ¿Sabe que el pecado sexual produce depresión,
produce culpa, produce ansiedad, hace perder la ingenuidad, la limpieza. ¿Sabe que el pecado sexual metió a mucha gente a destiempo en la paternidad y en la maternidad? No era el tiempo todavía. Vienen los abortos. ¿Qué es un aborto? Es un homicidio. Luego vienen enfermedades. Luego encontramos gente destruida emocionalmente, sentimentalmente destruida. Luego vemos que la gente se aparta de Dios, se aleja de Dios, se enferma el cuerpo. La sociedad, este mundo, el sistema está diseñado para promover y fomentar este tipo de comportamiento que va en contra de la palabra del Señor. Como le decía ahora al principio, todo es sexo. En la televisión, en la internet, en las películas, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, los chistes, las historias, la ropa, todo está incitándonos a pecar continuamente. Hoy en día se regalan condones, pastas, pero no se enseña a la gente qué es la sexualidad. Hoy en día a las niñas ya se les permite a los 12, 13 años que tengan su noviecito. Y hay papás y mamás que dicen, yo sé que ellos tienen sexo. Mire, cómprese un condón, pero no la vaya a embarazar. Hemos caído lentamente en el permiso de la promiscuidad. Le voy a hablar de otro fenómeno muy frecuente entre los cristianos. Jovencitas vírgenes, pero no santas. La virginidad técnicamente significa no tener relaciones sexuales. Sin embargo, hay jóvenes cristianos que practican sexo oral creyendo que así no afectan su virginidad. Algunos jóvenes piensan que el sexo oral les da el placer sexual sin quitarle la virginidad. ¿Sabe? Hay personas que piensan, parejas de cristianos que se tocan, se acarician, se manosean y creen que siguen siendo vírgenes porque no hubo una penetración de parte de él y ella todavía conserva su himen. Entonces dice, soy virgen. Ya no eres virgen. No sigues siendo virgen. Tal vez si te llevan a un médico físicamente, el médico podrá decir en un tecnicismo que no has sido penetrada y que eres virgen. Pero recuerda que Dios no solo quiere que tú mantengas tu virginidad técnica, física, sino que mantengas pura tu mente, tus recuerdos, tus emociones y tus deseos. A mí me sorprende el tema de las caricias. Y me sorprende un pasaje que está en Ezequiel capítulo 23, versículo 2 y 3. El Señor dijo a Ezequiel refiriéndose a Samaria y a Jerusalén y la comparó así. En su juventud fornicaron, hablando de estas regiones, pero les da una comparación, un símil con una mujer que en su juventud fornicó. Dice, allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Allí fueron palpados sus pechos y allí fueron acariciados sus senos virginales, dice otra versión. Dejaron que les manosearan los pechos y perdieron su virginidad, dice otra versión de este mismo pasaje. Un pecho estrujado, un pecho apretado, es un pecho que ya perdió la virginidad. Hay jovencitas que no ponen límites y permiten besuqueos, manoseos, caricias en ciertas partes de su cuerpo. ¿Y sabe? Esto es una burla de la virginidad. Esta jovencita lentamente fue perdiendo lo valioso que era reservado para su esposo, para su esposa, para darle honra. La mayoría de los jóvenes no vírgenes reconocen que no están contentos con ellos mismos. Sienten que desperdiciaron un gran tesoro en sus vidas. Y dicen que si les dieran la oportunidad de tomar de nuevo la decisión, preferirían esperar antes de comenzar la actividad sexual. Nosotros en la iglesia promovemos la virginidad hasta el matrimonio. La gente hoy se burla cuando un joven dice que es virgen. De hecho, algo que me sorprendió. Una amiga pastora me contaba que estaban en una reunión unas niñas de 13, 14 años de un colegio. Y habían unas haciéndole bullying a otra de la misma edad
porque era virgen todavía a los 13 años. ¿Sabe que un estudio a 177 mujeres casadas arrojó esta estadística? 3/4 partes, cuando digo 3/4 partes es que el número está dividido en 4 y tomamos 3. Por ejemplo, 3/4 partes de 100 es 75. 3/4 partes, tomo 3 de 4. O sea que de 177 mujeres que se les hizo este estudio, 132 mujeres, más de la mitad, 3/4 partes, que habían practicado relaciones sexuales antes de casarse, reconocieron que habían sufrido dificultades en su matrimonio. Esta investigación demostró que al tener sexo antes de casarse, tenían estas mujeres, 132 mujeres, el doble de probabilidad de cometer adulterio que aquellas que no habían tenido pareja. Las mujeres que habían estado sexualmente activas desde la edad de 15 años estaban más expuestas a la insatisfacción sexual en su presente, más que aquellas que se abstuvieron de tener relaciones sexuales. Una mujer que tiene sexo desde joven y se casa, se va a encontrar con que tal vez ese marido es buena gente, es buena persona, es un gran tipo, pero no la llena sexualmente. No es como Julano, que ese sí me llenaba. No es como el otro que me hacía o no me hacía. ¿Sabe? Si usted tal vez ya no es virgen y está escuchando el programa de hoy, yo le quiero decir que no es demasiado tarde. Lastimosamente el diablo sabe el valor de la virginidad, por eso se lo roba desde temprana edad. De hecho, en nuestro país había una costumbre absurda, ridícula, y era que los padres, cuando el hijo ya estaba adolescente, el papá mismo lo llevaba y le pagaba una prostituta para que estuviera con ella. Sabe que muchos jóvenes se equivocaron al pensar que al tener sexo iban a hacer una gran cosa. Sabe que Dios tiene la capacidad de borrar el tablero en tu vida. Dios tendrá la capacidad de borrar ese tablero. Es verdad que nunca más volverás a ser virgen físicamente, pero sí puedes volver a ser virgen espiritual y mentalmente. No es demasiado tarde para dar la vuelta. No es demasiado tarde para tomar otro rumbo y decirle: Señor, yo me equivoqué. ¿Cómo hago yo esto? Reconoce tu pecado, confiésalo y apártalo. Sabe que con arrepentirte, el Señor volverá a hacer nuevas las cosas. Sabe que si Dios limpia tu mente, tu corazón, nunca más volverás a tener luchas con inmoralidad. Podrás hacer algo que se llama abstenerte. ¿Qué es abstenerte? Significa evitar ciertas cosas que te pueden hacer daño. La Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida que le ofrecía el rey. Se abstuvo. ¿Sabe que en Uganda, África, se redujo el SIDA a la mitad con un programa de abstención sexual, fidelidad y castidad, más que con regalar condones? El abstenerte te librará de muchas cosas. Lo otro que tienes que hacer es comenzar a buscar la pureza. Sin embargo, la pureza es una virtud que Dios da. Es la elección que tú tienes de evitar el sexo y hacer un compromiso con Dios y decirle: Señor, ¿sabes qué? Me comprometo contigo, Señor, a esperar la persona que tú tienes para mí. Pablo le recomendó a Timoteo que huyera de las pasiones juveniles. Huye de esas pasiones, de eso que los jóvenes quieren hacer. Huye. Ya llegará el tiempo de que lo hagas. Ya llegará el tiempo que lo practiques. Y yo le quiero decir una cosa. Nada mejor que tener el sexo que agrada a Dios. Ese sexo que no es sucio. Ese sexo que no deja una carga. Ese sexo que cuando termina deja vacíos.
Ese es el sexo malo. Un sexo lleno de culpabilidad. Un sexo que deprime. No, quiero decirle que hay un sexo maravilloso, limpio. Un sexo que no necesita hacer cosas aberrantes. La Biblia dice que llegará tal degradación que los hombres dejarán el uso natural de la mujer. Y esto está en Romanos. Y dice la Biblia en el capítulo 1 de Romanos, versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Cómo se llama esto? Pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Versículo 32, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. Yo le quiero decir esto, el tema del sexo es muy complejo. De pronto tú fuiste violado, violada de niña, fuiste manoseado, alguien robó esa inocencia, pero Dios puede recuperar de nuevo en ti eso que perdiste. Hay un sexo que avala a Dios. Y si tú estás casado legítimamente ante Dios, no es pecado que tú tengas intimidad con tu pareja en las veces que ambos estén de acuerdo. Eso tiene que ser de mutuo consentimiento del hogar. Por causa del tiempo voy a parar allí y vamos a orar. Padre, te doy gracias. Muchos de nosotros aprendimos mal el sexo, Señor. Muchos de nosotros aprendimos en la calle, en conversaciones con amigos. Muchos de nosotros antes de llegar a Cristo tuvimos experiencias sexuales. Muchos de nosotros vimos pornografía. Muchos de nosotros hicimos lo que nos enseñaron mal. Pero quiero pedirte, Señor, que me ayudes a parar hoy con eso en mi vida. Y quiero suplicarte que toda mentalidad reprobada en mí la saques. Saca todo recuerdo, todo lo que me ate o me vincule a experiencias de pasado sexuales. Rompe eso hoy y yo me desato, me desligo a palabras, a caricias, a besos, a actos sexuales de inmundicia. Me desligo en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que limpies mi corazón. Tu palabra dice que si mis pecados fueran rojos, Señor, serán emblanquecidos. Que si yo fuera como un trapo de inmundicia, un trapo de inmundicia en la Biblia es una toalla higiénica hoy. Si yo fuera así de inmundo, tú me limpiarás, Señor. Limpia y sana mi sexualidad. Si tal vez alguien te manoseó de niño, de niña, si tal vez alguien abusó de ti, te enseñó mal lo que es el sexo que hizo Dios, hoy renuncio en el nombre de Jesús a toda práctica incorrecta en mi vida. Renuncio a la fornicación, al adulterio, a la pornografía, a la masturbación, a la laxivia, al bestialismo, a la pedofilia, a la zoofilia, a cualquier desviación inmunda de lo santo que hiciste tú a través de la sexualidad. Te doy gracias, Señor. Ayúdanos a guardarnos, aquellos que no tienen pareja, a guardarse limpios hasta el matrimonio. Y ayuda, Señor, a aquellos que todavía son vírgenes a permanecer así. Saca de ellos la mentira, que se están perdiendo de mucho, porque no se están perdiendo de nada.
porque el diablo ofrece mucho, da poco y quita todo. Pero tú, Señor, diseñaste el sexo para que sea pleno, para que sea feliz y para que sea una experiencia maravillosa. Gracias te damos por los lechos y mancilla, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, si Dios nos presta la vida, nos encontramos en este programa que se llama Volviendo al Padre. Bendiciones. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.